Lucas capítulo 2, versículo 48. Lucas 2, 48. Cuando lo vieron sus padres, quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos buscado angustiado. Él respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo he de estar ocupado en los asuntos de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que decían. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujetos a él. Y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús fue paciente con sus padres imperfectos. Debemos recordar que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús desde temprana edad está consciente de quién es. Y ahora tiene este dilema. Él es Dios con nosotros, con una mente santa, perfecta, completa, y está lidiando con padres humanos, pecadores, limitados, y él está cumpliendo la agenda de su Padre Celestial y está siendo obediente al ir al templo y allí estar dando testimonio de la ley que hablaba acerca de sí mismo como el Mesías. Fue un tiempo prolongado el que se les perdió de la vista a los padres, de tal manera que los padres angustiosamente lo buscaban. Debo decirle que este fin de semana, cuando estuvimos en la playa de vacaciones con la familia, por unos 15 segundos, Ezra se nos perdió a Elenet y a mí. La casa tenía piscina y el temor más grande que tiene uno es que un pequeño caiga en una piscina, porque 10 segundos pueden ser fatales. Ezra se había escondido en el garaje. Ustedes saben que a esta edad los muchachos comienzan a esconderse, y uno de los temores míos es que él se dé por esconderse en un mall o en una tienda. Bueno, lo hizo en la casa. Buscamos en toda la habitación. Donde primero fuimos, ¿cuál fue? Al patio. Cuando no lo vio Leanía en el patio, se empezó a buscar en todas las habitaciones. Nunca imaginé que estuviera en el garaje, escondido casi cerca de las lavadoras, en el Londres. Ahora, Jesús no estaba escondido de sus padres. No obstante, sus padres lo dieron por extraviado y perdido. Para este entonces, Jesús era un adolescente, temprana adolescencia. ¿Qué va a hacer los padres cuando encontraron a Jesús? Mira, si hubiera sido una mujer, madre, cubana, antes de preguntarle, le dabas 2 nalgas. Después que el niño protestara, le diera 2 más por protestón. Yendo para la casa, le diría, no me hable, cuando llegamos a la casa, vamos a hablar. Cuando llega a la casa, lo arrincona, lo amenaza, casi lo amordaza, y entre frases de gritos de la madre, él podría defenderse apenas. Gracias a Dios, no fue el caso con Jesús. No era cubano. María dice, mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Y Jesús le dice, ¿por qué? ¿No saben que yo en los asuntos de mi padre debo estar? En este punto hay una razón humana para el reclamo de los padres, pero hay una razón divina para que Jesús esté en el templo. No obstante, aunque la razón divina prevalece sobre las razones humanas, Jesús obedece a sus padres y regresa a casa y dice que vivió sujetos a ellos. Entonces,
A veces tú pierdes la paciencia con personas imperfectas. A veces tú pierdes la paciencia o con tu pastor, o con tu maestro, o con tu padre, o con tu esposo, o con cualquier persona que está en una relación de autoridad por encima de tuyo. Y sabe, conscientemente sabe que no está en lo cierto. Y a veces piensa que porque esa persona no está en lo cierto, tú tienes el derecho de rebelarte de la autoridad porque él está en lo incorrecto. La Biblia dice, según Jesús, no es así. Te corresponde a ti ser paciente y decir, yo tengo la justicia, yo tengo la razón, yo creo que tengo el consejo divino, yo creo que estoy al lado de la verdad, pero ¿sabes qué? Debo ser paciente con las limitaciones, la incoherencia de la persona que sea en esta relación de autoridad, porque algún día, ¿va a entender? En algún momento Dios va a obrar. Hay que dar lugar a la acción divina y no violentar con las razones humanas. Si tú tomas un fruto del árbol y lo hallas verde, tú quizás puedas estar ansioso por comértelo y puedas darle unos golpecitos o puedes darle unos barnices para madurarlo, pero ese fruto no va a ser apetecible, ni saludable, ni deleitoso al paladar. Cada cosa necesita su tiempo para madurar. Y si tú violentas los procesos en las relaciones humanas, tú lo que vas a generar es más rebeldía, más rencor, más resentimiento, y al final no va a haber forma de que tú veas la bondad de Dios, la justicia de Dios y el propósito de Dios aflorar en esa relación si tú eres impaciente. Puedes tener la razón, puedes conservar la verdad, la justicia puede estar de tu lado, pero todo eso lo puedes perder si simplemente conversas o procedes de una manera impaciente. ¿Están de acuerdo conmigo? Jesús también fue paciente con sus hermanos. En Juan capítulo 7, versículos 2 al 8, dice que faltaba poco tiempo para la fiesta de las enramadas. Era aquella fiesta donde cada familia iba a la parte fuera, en la muralla, cerca de la muralla, y hacía unas tiendas de ramas para acampar fuera, haciendo memoria del peregrinaje del pueblo de Israel en el Éxodo. Así que los hermanos le dijeron a Jesús, tú deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizan, porque nadie que quiere darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Dice Juan, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero aún el tiempo mío no ha llegado. El mundo tiene sus motivos para aborrecerlo. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Voy a hacer un paréntesis ahora antes de mencionar lo que nos ocupa en este momento. Dice allí que mi tiempo aún no ha llegado. Usted debe recordar que usted debe tener también paciencia hacia Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y si tú te impacientas en el tiempo de Dios, también puedes acarrear lamentos. Más adelante en el mensaje vamos a hablar de esto, tener paciencia con Dios. Pero ahora este pasaje nos está diciendo primordialmente, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Ustedes creen que es difícil las relaciones familiares entre padre e hijo cuando ustedes piensan que una de esas partes no está en lo correcto?
Lidiar con hermanos es todo un desafío. Ahora, Jesús fue paciente con sus hermanos. Hermanos que vivían con Jesús, comían a la mesa con Jesús, crecieron con Jesús. Jesús era el hermano mayor en casa. Jugaron con Jesús, aprendieron el oficio junto con Jesús, fueron a la sinagoga y repasaron la ley junto con Jesús. Sin embargo, en este punto, ya teniendo la mayoría de edad, todos ellos eran hombres jóvenes. Aún ellos teniendo a Jesús en casa, no creían en Jesús. Y se hizo una típica conversación, como puede ocurrir en cualquier familia, donde usted puede estar rodeado por familiares que no son creyentes, pero son su familia. Al conocer al Señor, fueron un sinfín de conversaciones que yo tuve de este tipo. Ahora que eres cristiano, ¿tú vas a poder tener novia? Ahora que eres cristiano, tú no vas a poder ir a la fiesta, podrás tomar esto, podrás vestir esto, podrás ir a este lugar, no podrás ir a este lugar. Si tú eres cristiano, tú no deberías decir lo que estás diciendo. Y empieza todas esas conversaciones que tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Jesús en esta historia? Tú no debes rechazar las relaciones familiares porque te pongan en una situación incómoda en relación con tu fe. Tú debes permanecer siendo paciente y mostrándole la gracia y la verdad del Evangelio. ¿Con qué me quieren cuquear? ¿Con qué me quieren confrontar? ¿Con qué quieren hacer bonche? ¿De que todos deben conocerme? ¿De que yo debo mostrar la gloria a través de las obras milagrosas? La gloria de Dios a través de las obras milagrosas. ¿Van a coger estas cosas y van a bonchear conmigo? ¿Van a hacer relajo conmigo con estas cosas? Bueno, ¿qué hizo Jesús? Ya está bien. Pacientemente voy a mantener mi postura y voy a refutar cada una de esas cosas con la verdad. A veces cuando las cosas, los debates, los diálogos en la familia, ya sea en el comedor o en la sala, se mueven de una razonable conversación a una emotiva discusión, perdemos la pelea. Tú debes mantener el diálogo abierto y decir, ¿qué me estás diciendo? Yo no voy a tomarlo personal. Yo no voy a tomarlo con enfado o con enojo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hablar la verdad con amor y con paciencia. Jesús le dijo, no es mi tiempo. Vayan ustedes que no tienen que rendir cuenta a nadie o que no rinden cuenta a nadie con su agenda y con su tiempo. Yo tengo a quien rendir cuenta. Y mi agenda del Padre todavía me dice que me quede en casa. Jesús fue paciente con sus hermanos. Jesús fue paciente con sus discípulos. ¿No lo creen? Amén. Yo creo que esas son las mayores historias que encontramos en los evangelios. Jesús fue muy paciente con sus discípulos. Y al decir discípulo, quiere decir que Jesús es muy paciente con cada uno de nosotros. Lo que Jesús hizo con sus discípulos, podemos hoy estar convencidos que lo está haciendo con cada uno de nosotros. Miren esto, Jesús es paciente con la falta de comprensión espiritual. En Mateo capítulo 16, versículo del 5 al 12, Mateo 16, 5 al 12, dice así el evangelista: cruzaron el lago, pero los discípulos se les había olvidado llevar pan. ¿Qué cosa? A un cubano no le hubiera pasado. Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos comentaron entre sí: lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús dijo: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿Pueden subrayar eso? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron?
ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron. ¿Cómo es que, subraya, no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces, subraya, comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Para esta altura, sus discípulos no eran unos novatos siguiendo a Jesús. Para estas alturas ya habían escuchado sermones como el Sermón del Monte. Habían visto milagros tan grandes como la alimentación de los 4,000 y los 5,000. Habían visto sanidades sin número. Pero aún su percepción espiritual estaba embotada, estaba nula, estaba encallecida su conciencia espiritual, de manera que aún Jesús hablaba en sentidos espirituales las riquezas del conocimiento del reino de Dios, y ellos seguían atados a las cosas terrenales y no hacía conexión con lo espiritual que estaba Jesús revelando. Ellos no comprendían los misterios del reino de Dios aún. Amado hermano, ¿no has perdido tú la paciencia con la inmadurez espiritual de alguien? ¿No has perdido la paciencia cuando dice, bueno, pero a estas alturas él ya debería saber que esas palabras no se deben usar? O ella ya lleva mucho tiempo en el Evangelio para verse enredado en esta circunstancia. ¿Cuántas veces el enojo rapta, secuestra tus emociones ante las actitudes, palabras y decisiones de alguien inmaduro en la fe? Déjame decirte, amado hermano, que cuando estas cosas ocurren, no son la excepción. Son más comunes de lo que puedas imaginar. Yo no sé por qué aún hoy tenemos tan alta expectativa de la gente, cuando aún los apóstoles caminando con Jesús requirieron tiempo para llegar a la madurez espiritual. Nosotros tenemos que pensar lo siguiente: cada persona, cada joven, cada anciano, cada hombre, cada mujer, es un proyecto de Dios. Dios está trabajando en mí. Todavía yo no soy quien he de ser. Dios está trabajando en mí. Cada uno de nosotros debe tener un cartel en la espalda que diga: hombre o mujer en quien Dios aún trabaja. Cada uno de nosotros deberíamos tener mayor gracia y paciencia a la hora de tratar las inmadureces espirituales de cualquier persona en el cuerpo de Cristo, para poder, sobre todas las cosas, aún permanecer unidos en amor, para hablar palabras que edifiquen al hermano, para poder restaurar, para poder guiar, para reflejar en nuestra vida también, modelar lo que esperamos también de otros. Miren, Mateo capítulo 15, versículo 12 y 16, un capítulo antes. Entonces se le acercaron los discípulos y dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, respondió Jesús. Déjenlo, son guías de ciego. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, la parábola de Jesús, pidió Pedro. ¿Tampoco ustedes pueden tener entendimiento todavía? Es decir, Jesús había dicho una parábola. ¿Cuál era? Que todo lo que entra en la boca se digiere y termina en la letrina. Eso no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que sale por la boca, ¿de dónde viene? Del corazón. Eso
es lo que contamina al hombre. Esa es la comparación, la parábola que hizo Jesús. Los fariseos y saduceos le hervían la sangre porque ellos se vieron acusados por la parábola. Ahora, Pedro, tomando una iniciativa, siendo el vocero de los 12, llama a Jesús aparte y le dice: ¿sabes qué, Jesús? Ellos se habrán puesto bravos, pero yo no sé cómo reaccionar. Si reír, si llorar, si ponerme bravo también, porque yo no entendí. ¿Y qué dice Jesús? Tampoco ustedes son sin entendimiento. En este punto Jesús está haciendo una comparación entre alguien creyente de fe que tiene una comprensión espiritual nula, como aquel que no tiene confianza en Jesús. Tampoco tú tienes entendimiento todavía, pero acto seguido le explicó su enseñanza. Amado hermano, qué paciencia tiene Jesús con sus discípulos y con nosotros, para que lo que no comprendemos hoy, seguir enseñando, seguir mostrando, seguir trabajando, para que un día podamos comprender. En esto es verdad lo que Jesús le dijo a Pedro, Juan capítulo 13. Lo que no entiendes hoy, Pedro, lo entenderás mañana. Entonces, amado hermano, Jesús era muy paciente. Jesús fue paciente con el carácter iracundo, la actitud vengativa de sus discípulos. En Lucas capítulo 9, versículos 52 y 56, Jesús tiene un incidente único pasando por Samaria. Al llegar a Samaria, los samaritanos no querían saber de Jesús. Ahora Juan y Jacob se acercan a Jesús y le dicen: ¿sabes qué? Esta gente son duras de corazón. ¿Quiere que pidamos que caiga fuego del cielo y los consuma a todos? Déjame decirle, primero, Juan y Santiago eran obedientes. Jesús los había enviado en la misión y ellos fueron. Juan y Santiago eran hombres de fe. Ellos creían realmente que Dios respondía a la oración, y no cualquier oración, sino una oración milagrosa al estilo de Elías. Ellos tenían un alto concepto de Jesús, porque esperaban que los samaritanos recibieran a Cristo. Ahora, su actitud es otra historia. Es decir, nosotros podemos tener una teología correcta y tener todo ordenado en nuestra teología, y aún así nuestro corazón necesita madurar. Tú sabes que Dios responde a oración, tú tienes un alto concepto de Jesús, tú eres obediente y fuiste en misión, pero ¿sabes qué? Te falta algo, Santiago, te falta algo, Juan. Ustedes no pueden ser hijos del trueno. Ustedes no pueden pedir que la gente sea consumido en juicio así tan pronto. Ustedes deben crecer con un corazón compasivo. Vamos a seguir adelante. Y siguieron su camino. Ahora, sus discípulos no solo tenían esta actitud fuerte hacia los perdidos, sino que en ocasiones tenían rasgos de carácter muy fuerte y competitivos los unos con los otros. Y con esto tuvo que lidiar Jesús. En Lucas capítulo 22, 24 al 26, Lucas 22, 24 al 26, dice que tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Voy a dejarlo allí. Usted puede recordar el pasaje, ¿verdad? Están previo a lavarse los pies, previo a tomar la cena del Señor y anunciar la traición de Judas y la negación de Pedro. Están allí en el aposento alto, en ese momento tan importante de la última cena con Jesús. ¿Y qué se le ocurre hablar a ellos? No, ¿qué hablar? Discutir ellos de quién iba a ser el más importante. Algunos se atrevieron a hablar con su mamá, y en este caso tampoco podemos salvar ni a Juan
y a Santiago. Que lo mismo, mira, yo sé que el maestro no le niega nada a las madres. Palanquea. Pon ahí una palanca fuerte para promovernos a nosotros en una posición de privilegio en el reino. Y Jesús, cuando vio que ellos estaban discutiendo entre ellos, ¿qué hizo? Simplemente les exhortó y corrigió, diciéndole: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. ¿Y qué hizo después? Tomó una toalla, se ciñó de ella y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Piense por un momento la paciencia de Jesús. Sus discípulos, en la última cena, que Jesús sabía que era la despedida suya, previo a la institución de la cena del nuevo pacto, de partir el pan y tomar de la copa, ellos estaban despistados del tormento, la angustia y la pasión del maestro en las próximas horas. Estaban despistados del plan de Dios, estaban despistados de su lugar en el reino, estaban perdidos completamente, discutiendo. Jesús, aunque sabía lo agónico y tenso, lo denso que se volverían los días subsiguientes, aún así, ¿qué hizo? Él no se la desquitó. Él no fue como yo. Si hubiera sido yo, ¿verdad que ustedes son unos egoístas? Ustedes no saben lo que voy a sufrir yo por ustedes. Yo que pensaba que esta comida iba a ser así, así, así. Ustedes lo han arruinado todo. Mire, puede estar 100% seguro que ese hubiera sido mi speech. Puede estar convencido. Pero Jesús no. Jesús fue paciente. Su corazón fue ensanchado por la gracia de Dios y simplemente modeló la actitud que esperaba de ellos. Y luego siguió con su agenda. Qué paciente Jesús. Yo quiero ser como Él. Jesús fue paciente por quienes tenían falta de oración. ¿Quieres ver a tu esposa orando más? ¿Quieres ver a tu esposo orando más? ¿Quieres ver a tus hijos orando más? ¿Te impacienta cuando alguien no está teniendo su devocional? Cuando tú preguntas por alguien cómo ha avanzado en su devoción al Señor y se mantiene en ese paso lento y distante cada día. Jesús lidió pacientemente con esa falta de piedad espiritual. Mira, en Marcos capítulo 9, versículo 29, Jesús le responde a sus discípulos que no pudieron echar fuera un demonio porque esos demonios podían haber sido echados fuera solo por una vida apasionante de oración. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes fracasaron en este momento de hacer el ministerio que yo les he enviado porque lo quieren hacer en sus fuerzas y no pueden. En la última noche de Jesús con sus discípulos, Marcos capítulo 14, versículos 33 y 37, Jesús fue a orar y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Él regresó, dice que halló a sus discípulos durmiendo y les hizo este reclamo: ¿por qué no pudieron estar orando ni tan siquiera una hora? Déjeme decirle que una hora es la medida mínima de Jesús para sus discípulos. Ni tan siquiera una hora. Es decir que para empezar, paso número 1, clase 101, nivel 1 de la vida espiritual, orar una hora.
Entonces, Jesús, además de esto, debemos recordar, miren lo que dice el versículo anterior, 35 y 36. Esta es la oración de Jesús. Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando nosotros leemos ese relato en Lucas, dice que él estaba orando. Voy a leerlo. Lucas 22 dice, versículo 42, Lucas 22, 42. Entonces apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Es decir, que la circunstancia en la que Jesús estaba orando, su estado emocional, su estado mental, no era de paz y de sosiego, para nada. Él esperaba el apoyo de sus discípulos. Él esperaba que en este momento sus discípulos lo acompañaran y oraran por él antes de enfrentarse a la cruz. Recuerden que atrás había quedado la multitud, atrás habían quedado la mayoría de los discípulos. Él había reservado este momento íntimo para unos pocos. Y cuando regresa, los ve durmiendo. Es decir, que en ese momento más crítico de la vida de Jesús, en la que él está sudando gotas de sangre, él no puede contar con 2 o 3 discípulos que están orando por él. ¿Cómo te hubieras sentido tú? ¿Cómo hubieras reaccionado tú? ¿Qué hubieras dicho tú? Sin embargo, Jesús es muy paciente, y aunque le dice la verdad, simplemente los alienta diciendo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velen en oración para que no caigan en tentación. Es decir, que estaba cuidando también de su vida en las próximas horas. Jesús es muy paciente. Y Jesús fue paciente con su Padre. Ya le decía esto por adelantado. ¿Por qué? Porque Él caminó el camino del Padre. Él hizo la tarea del Padre. Él obedeció al Padre y siguió la agenda del Padre. No importa qué. Siguió su tiempo, hizo su obra, terminó la carrera. Amado hermano, no piensen que esto es normal o que todos lo hacemos. Saúl perdió el reinado por no tener paciencia con Dios. Él estaba esperando a Samuel. Samuel debería hacer el sacrificio antes de ir a la batalla. Como Samuel se atrasó en su plan, en el plan de Saúl, él se adelantó, hizo sacrificio. Terminando el sacrificio que le correspondía solo al profeta, solo al sacerdote, llegó Samuel justo terminando Saúl. ¿Qué has hecho? Esta fue la palabra que le dijo el profeta. Has actuado locamente. Has hecho una locura. Una locura. No es que yo vi que el pueblo disertaba. Es que yo tenía miedo de quedarme solo. Entonces me adelanté, hice el sacrificio. Pero lo hice por una buena causa, para no ir a la guerra sin el favor de Dios. Al menos eso celébralo. Dice, mejor es la obediencia que el sacrificio. Tú quieres tener el favor de Dios en la batalla, obedécele. Olvídate de los sacrificios. El sacrificio, el esfuerzo, es algo secundario. La obediencia es la prioridad. Amado hermano, cada etapa en la vida tiene su tiempo. Cuando tú lo adelantas, vas a cosechar su fruto, amargo y triste. Todo tiene su tiempo. Ahora, cuando llega el tiempo de Dios, dilatarlo es un problema, porque el fruto toma su tiempo para madurar
pero una vez que ha madurado, ha de tomarse. El día en que Dios te hable, el día que Dios te llame, el día que Dios trata contigo, no es el día de tener paciencia. Es el día de adelantarte para la obediencia. Entonces, ser paciente, no lo confundamos con la negligencia. Porque ser negligente es, llegado el tiempo para hacer algo, posponerlo. Pero la imprudencia y la necedad acompaña a aquellos que nos apresuramos a los tiempos de Dios. Padre, ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, de nuestras hermanas y de nuestros hermanos, y que podamos recibir aliento de vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan una feliz noche de jueves.